Buenas tardes a todos. En esta oportunidad les voy a hablar de la posesión efectiva testada. Como todos sabemos, la gente se muere. Y como sabe no solamente la gente, sino que en especial los expertos, toda persona rica o pobre tiene un patrimonio. La gran mayoría de las personas no pensamos en nuestro minuto final y lo que va a quedar de ese patrimonio y cuál va a ser su destino. Pero hay gente que sí lo piensa y deja para la posteridad disposiciones acerca de qué hacer con sus bienes, su dinero, sus deudas y todo lo que es relativo a su situación económica. En, en Chile, la forma de realizarlo, esta última voluntad, es mediante el testamento, que en el artículo 999 del Código Civil se señala como el acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Existen varios tipos de testamento, como el solemne o general y los menos solemnes o privilegiados, pero eso no es lo que veremos hoy. La gran diferencia con la posesión intestada, aparte de la existencia de un documento que prueba la última voluntad del finado, es en cuanto a la tramitación de la posesión de los bienes para sus herederos. Hay dos tipos de posesión efectiva, la intestada, que es sin testamento, y la testada con testamento, que es la que vamos a ver hoy día. Mientras la herencia intestada se realiza de manera administrativa ante el registro civil, la testada exige la tramitación judicial ante un juzgado civil, con un obligatorio patrocinio de abogado y mandato de habilitado en derecho. Es un acto judicial no contencioso. Esto es un trámite que se hace ante un juez en el que no hay una contraparte, sino que es una autorización judicial. En cuanto a la competencia, conforme a los artículos 955 y 1009 del Código Civil y 148 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente para conocer de la posesión efectiva es el juez civil o de letras correspondiente al último domicilio del occiso. En cuanto al procedimiento, es un acto judicial no contencioso, rige las reglas del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, supletoriamente las de los libros 1 y 2 de este mismo código y las reglas especiales de los artículos 1222 y siguientes del Código Civil. Para iniciar estas causas se debe hacer una solicitud o demanda, que es lo mismo, y se requieren unos documentos necesarios para iniciarlo. Primeramente, obviamente, el testamento, el certificado de defunción del causante, porque tiene que estar muerto para que se inicie la sucesión, certificados de nacimiento, de matrimonio y otros que comprueben los parentescos legales cuando sea procedente, inscripciones en el conservador de bienes raíces, de propiedad, de agua. Hay otros que no, como los usufructos, porque los usufructos no se heredan, certificados de vehículos motorizados en el registro civil, documentos de bancos, AFP, cooperativas u otras instituciones que registren depósitos, cuentas corrientes, saldos, etc. Certificados de sociedades anónimas, limitadas por acciones, en que consten que el causante era socio o aportante. Estados de cuenta, cobranzas, pagarés u otros documentos que acrediten las deudas que tenía el causante. Bueno, hay dos tipos de testamento, además otra clasificación que es testamento abierto y cerrado, el abierto en el cual su contenido está conocido y el cerrado que está guardado dentro de un sobre, y eso tiene que hacerse una apertura del testamento, el cual veremos más adelante. Ya presentada la demanda, la cual obviamente tiene que cumplir los requisitos de cualquier escrito de inicio de procedimiento civil, debe contener las relaciones de parentesco, especialmente cuando hay afectación de legítimo o mejora, nómina de bienes móviles e inmuebles, nómina de las deudas que registra el causante, y luego, una vez presentada esta solicitud, el tribunal debe ordenar que se realice inventario de bienes y deudas que haya tenido el occiso. Para ello debe recurrirse a un receptor judicial, que es un funcionario, un auxiliar de justicia, el cual citará al solicitante a día y hora para que se declare ante su presencia los bienes declarados. Esto debe ser publicado en un aviso en un diario de circulación local por 3 días, citando a todos los interesados para la misma. Esta audiencia de inventario se realiza en presencia del solicitante y al menos 2 testigos,
y el receptor judicial. En ella, el receptor tomará nota de los bienes cuya propiedad haya sido manifestada y su valor. Esto se registra en un acta que firmarán el receptor y los asistentes y que finalmente se agrega a los autos, o sea, al conjunto de documentos de la causa de posesión efectiva. También hay otros trámites. Por un lado, el juez debe oficiar al registro civil para efectos de que averigüe si el finado tenía o no otros parientes afectos a la legítima, que es la parte que por ley le corresponde, porque resumiendo, la mitad de una herencia queda para los herederos legítimos, conformidad a las reglas legales. La otra mitad se reparte en una cuarta de mejoras que puede ser para uno o varios de esos legitimarios, pero con una cierta libertad del testador, y la cuarta de libre disposición que puede asignar a cualquier persona el testador. Por otro lado, como la ley no lo prohíbe, es posible entregar pruebas testimoniales para probar la propiedad de bienes que no tengan un documento fundante y siempre que no se exija una solemnidad especial. Hay un límite legal que son las obligaciones o derechos personales que son que el límite de la ley establece que son 2 unidades tributarias mensuales, más arriba de ellas no pueden ser probadas por testigos. También pueden pedirse medidas precautorias para proteger el patrimonio hereditario, siendo la principal de ellas la guarda y aposición de sellos, o incluso iniciar otras acciones, como la de reforma de testamento o petición de herencia, que lo que hacen es convertir ya el asunto en algo contencioso, o sea, en un verdadero juicio. Una vez cumplido el asunto del inventario y de las demás pruebas y documentos, se debe pedir al tribunal que se falle sobre la posesión, teniendo por acompañados tanto el inventario como el resto de documentos presentados con la demanda. Una vez otorgada la posesión efectiva, si es que se falla y se entiende, se acoge el requerimiento, corresponde hacer los siguientes trámites antes de proceder a la inscripción de los bienes a nombre de los herederos. Primero, ante el Servicio de Impuestos Internos, tiene que llenarse el formulario para el impuesto a la herencia, donde se indican los datos del causante, las cuotas, sus valores en pesos y unidades tributarias mensuales, así como las tasas a pagar o los montos exentos. Ahí ponemos que algunos proponen que ese formulario sea acompañado durante el proceso, especialmente después del inventario o incluso al inicio, junto con la petición, con la solicitud de posesión efectiva y el resto de documentos. También hay que hacer una publicación de extracto de posesión que debe publicarse en un diario de circulación local, de un extracto de la sentencia que acoge esta posesión efectiva, previamente aprobado por el secretario del tribunal durante 3 días. Con ello también se da orden al conservador de bienes raíces, de haber bienes raíces, para que este conservador inscriba estos bienes a nombre de los herederos, lo cual solo puede hacerse después de haberse declarado el impuesto a las herencias ante el Servicio de Impuesto Interno. Se exigirá tanto la sentencia como el formulario aprobado. Luego se oficia al registro civil y se envía el testamento para que éste lo incluya en su registro de testamentos, para prevenir que se quiera hacer una posesión efectiva intestada de respecto del mismo causante por otra persona. Hay también un tema aparte, que si los herederos o legatarios no han hecho algún acto previo, una vez otorgado el auto de posesión efectiva, deben concurrir expresamente a hacer aceptación o repudiación del otorgado. Si ninguno de ellos concurre a aceptar o repudiar la herencia o legado, se procederá a declarar la herencia yacente, salvo si hay un albacea designado que haga las ejecuciones, y esto es importante para que se pueda distribuir los bienes o en su caso hacer gestiones que permitan cumplir la voluntad del testador. La ley 16.271 estableció un procedimiento sumario especial que es para herencias cuyo monto no excede de 50 unidades tributarias mensuales, que es básicamente el mismo procedimiento común, con algunas modificaciones.
Primero, para que proceda a este procedimiento abreviado, debe solicitarse expresamente en la demanda, alegando la concurrencia del monto. El trámite de inventario y tasación de bienes se hace ante formulario del Servicio de Impuestos Internos, sin requerir presencia de receptor judicial, e implica un beneficio de inventario automático. Un beneficio de inventario es un beneficio por el cual la persona solo responde de la deuda hasta concurrencia de los bienes asignados por medio de herencia o legado. Es bastante largo de explicar, pero básicamente es eso. Basta publicar 2 avisos de otorgamiento de posesión efectiva en vez de 3. Y todas las actuaciones judiciales, notariales del conservador tienen un 50% de rebaja en los aranceles. Habíamos hablado de que los testamentos pueden ser abiertos o cerrados. Cuando un testamento está cerrado, previo a esta tramitación de la posesión efectiva, hay que requerir que se abra el testamento, acción que supone un trámite judicial contencioso aparte, regulado en los artículos 868 y 869 del Código de Procedimiento Civil y 1025 del Código Civil, que se realiza de la siguiente forma. Lo conoce el juez civil del último domicilio del testador o del domicilio del notario que autorizó, porque ustedes saben, los testamentos se hacen ante notario. El notario que tenga guardado el testamento cerrado debe proceder a entregar el sobre a quien presente el certificado de defunción del testador, para poder acompañarlo en la solicitud ante el juez civil. La solicitud o demanda se presenta junto con el sobre cerrado, pidiendo al tribunal que se cite a los testigos originales y al notario a audiencia especial. Una vez ordenada la audiencia y citación, los citados concurren a confirmar las reglas, las firmas que se hallan en el sobre, porque hay que firmarlo por encima. Si no asiste uno o más testigos, los demás podrán abonar, o sea, en este caso, corroborar las firmas de los ausentes. Y en el caso del notario será reemplazado por el juez, por el que el juez designe en caso de que éste haya estado ausente. Luego del reconocimiento, el juez debe proceder a la apertura del sobre, sacar el testamento y rubricar cada hoja del mismo. Finalmente, el juez ordenará protocolizar este testamento ahora abierto ante el notario original o en su defecto al que el juez determine. Con ello, se podrá iniciar el proceso de posesión efectiva testada. Bueno, esa es mi explicación sobre el procedimiento para la posesión efectiva existiendo un testamento. Les agradezco que, por favor, si les gustó, le den pulgar arriba. No olviden visitar mi canal, tengo otros videos y también mis redes sociales y mi página web. Muchas gracias.